Este jueves 17 de noviembre a las 21 horas se va a estar presentando en el Teatro Municipal el cantautor uruguayo tan seguido en nuestra ciudad, Fernando Cabrera, y ya lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Fernando, Pablo te habla, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, che, muy amable. Fernando, siempre fue una entrevista muy deseada por mí, así que Bueno, estás hablando con uno de tus seguidores de aquí, digamos, de Bahía. Has venido en varias ocasiones y, bueno, tenés un público cautivo que te sigue. Y la última vez que viniste a presentar 432, tu disco anterior, y eso fue previo a la pandemia. Ahora venís a presentar Simple, este disco que grabaste, entiendo yo que prácticamente durante la pandemia o la salida de ella. ¿Qué Fernando Cabrera o con qué Fernando Cabrera nos encontramos después de la pandemia? ¿Qué cosas te pasaron? bueno, no sé cómo contestarte. Voy por detalles. El disco lo empecé a grabar en realidad antes de la pandemia, Ajá. bastante antes, pero con un plan que para mí fue una novedad, todo lo contrario a lo que había hecho toda mi vida, que es grabarlo en un periodo muy dilatado de tiempo. Uh-huh. En vez de grabarlo como siempre, que tenés que hacerlo en una semana, en 15 días, a toda velocidad, con largas jornadas de muchas horas en el estudio, con mucho estrés y eso, esta vez me propuse grabarlo con gran tranquilidad y sin ningún apuro, y así fue como empecé a hacerlo, yendo al estudio y ponerte 2 tardes seguidas, 3 o 4 horas, después dejaba pasar 2 meses, volví a ir 2 meses después, grababa otro poquito, me iba para mi casa 2 meses, así lo fui grabando en el periodo de 1 año y medio aproximadamente. En medio de ese proceso comenzó el tema del COVID, entonces bueno, el estudio cerró por un tiempo, lógicamente, después se volvió a abrir, seguí grabando en el mismo plan que traía antes, no es que me haya afectado en particular la pandemia o el disco tenga algo que ver con eso, no, para nada, son canciones mías, algunas de ellas muy recientes, otras que venía componiendo de tiempo atrás, así que lo que te podría contestar es que el tema de la pandemia no tiene nada que ver con el disco. La diferencia, como te decía, es que lo hice muy lento, muy dilatado, y además, otro detalle no menor, es que grabé yo solo. Claro. Es la primera vez en mi vida también que no participan otros colegas, otros instrumentistas. Solamente fui yo al estudio y el técnico. Eso fue todo. Y en tu persona, Fernando, ¿la pandemia provocó algo, subrayó algo? Bueno, te podría contestar de 2 maneras, una así medio cómica y otra en serio. La verdad que la pandemia me vino bárbaro porque fueron 2 años de poder zafar de compromisos, de no tener que ir a ningún lado, de no tener que ir al casamiento de nadie, ni al cumpleaños de ningún pariente, y tener los argumentos para eso, ¿no? Sí. Mucha tranquilidad, yo vivo solo hace muchos años, me gusta, mejor dicho, no tengo prácticamente vida social. Entonces la pandemia me vino bárbaro en ese sentido. Ahora, hablando más en serio, podrás imaginar que no fui ajeno al drama que fue para todo el mundo, la horrible situación para muchos que la pasaron muy mal, ni hablar de los que fallecieron, ni hablar de los que perdieron el trabajo, o los que les resultó muy difícil reciclarse luego que terminó la pandemia hasta el día de hoy. No quiero que se quede solo en el chiste la cosa, ¿no? Sí, Por claro, supuesto, sí. me pareció muy dramático, un muy duro examen para la humanidad, Uh-huh. que espero de todo corazón que haya servido para sacar conclusiones, para aprender, en fin, para ojalá nos haya servido a todos para dar un pequeño paso evolutivo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, fue muy dura la cosa. Esto que tanto mencionás en las canciones, ¿no? Tenés una
una lectura social prácticamente permanente en tu historia cancionera, digamos. Bueno, no sé si en todas las canciones, pero sí, de toda mi vida me preocupó de vez en cuando en alguna de ellas tratar de contar a mi manera, relatar lo que yo veo, que sucede en la sociedad, en lo cotidiano, en la historia. Y después también hay canciones que son más personales y que no relatan cosas, pero más bien del alma humana y el interior de cada uno, ¿no? Uh-huh. Un poco las dos cosas. Varias características son las que te conforman un artista, digamos, personalísimo, ¿no? Cuando uno habla de Fernando Cabrera, es bastante difícil compararlo con otro artista, y entiendo que entre las cosas que te caracterizan, una es tu poesía, por ejemplo. Y recuerdo haber leído o escuchado en alguna referencia, en alguna entrevista que has hecho, que tu primer contacto con la poesía fue con la poesía gauchesca, más precisamente con el Martín Fierro, ¿no? Es cierto, sí. Cuando yo tenía, ponerle 12 o 13 años, era una persona totalmente alejada de la lectura, de la literatura. No había una tradición familiar en mi casa de que hubiese libros. En mi familia no eran aficionados a ningún tipo de manifestación artística, no iban al cine, no leían, y yo heredé eso, ¿no? Hasta que un día, en esa etapa de la adolescencia del varón, en que somos todos bastante vándalos y estamos nada más que para el fútbol y para las bromas, un compañero de secundaria, mi mejor amigo de secundaria, un día me dice: mirá, Fernando, en casa encontré este libro, ¿viste? Que estaba ahí arriba, una repisa, de que era el único libro también que había en la casa de él. Y lo estuve hojeando y echando un vistazo y me pareció que a vos te podría interesar. Y yo me acuerdo que pensé, pero este está loco, yo leer, me parecía una cosa ridícula estar con un libro bajo el brazo, ¿no? O leer algo que no fuera lo que tenés que leer obligatoriamente para las clases. Y bueno, le seguí el consejo, lo miré, lo leí y francamente me fascinó. Era el Martín Fierro, justamente. Y me provocó un gran entusiasmo, por primera vez en mi vida, que me llevó luego a tratar de seguir leyendo cosas, primero por ese mismo estilo, o sea, poesía gauchesca. Busqué otros poetas y narradores uruguayos también, Lucich, que dicho sea de paso era amigo de Hernández, ¿no? Uh-huh. El autor de los tres gauchos Sí, orientales. Claro. Y bueno, y me puse a leer a Casubi y a otros uruguayos, yo qué sé, Serafín García, y ahí empezó mi afición por la lectura de literatura, digamos. Luego también empecé a leer narrativa, de a poco. Entonces lentamente me fui convirtiendo en un gran aficionado a las letras, ¿viste? Y luego, claro, todo eso derivó en que un día empecé a tener ganas de escribir yo, y así es como empezaron a nacer mis primeras canciones, ¿no? En la adolescencia también. Claro. Fernando, ¿y tenés libros de poesía y canciones? Sí. Cuando aún hoy escribís y hay textos que no van a terminar en canción en tu escritura. Sí, hay, sí. Ajá. Yo cuando empiezo a escribir algo, de repente me cuesta unos versos, ¿viste? Un pequeño fragmento de lo que estoy escribiendo, pero llega un momento que me doy cuenta si va a ser canción o si va a ser para una poesía, o sea, que no es para canción, porque son cosas bastante diferentes. Sí. En general en la canción uno trata de ser más concreto, respetar una cierta estructura y cierta métrica para que después te facilite también hacer la melodía. No ser demasiado raro o vanguardista o romper estructuras, porque sabes que la canción tiene que ser eso, una canción, algo popular, que la gente luego pueda silbar y repetir, ¿verdad? Y llevarse en su memoria. Y cuando escribís otras cosas que te quedan más raras o que son más
no sé cómo llamarle, más experimentales, en fin, ahí digo, no, esto va a ser para el papel nada más, ¿no? Porque va a requerir una lectura más detenida, o leerlo varias veces, hay juegos de palabras más complejos, yo qué sé. Entonces voy haciendo las dos cosas por separado, voy guardando, y bueno, una se convierte en canción y otra... Sí, ya he sacado, sí, un par de libros de poesía. Sí. Sí. Y ahora justamente dentro de pocos meses, como se cumplen 10 años de mi libro llamado Intro, sí, capaz que en Montevideo vamos a hacer una pequeña movida recordatoria y voy a hacer un concierto para recordarlo. Ajá. Fernando, ¿y siempre arranca por la letra? ¿Una canción? No, no siempre. No. No, te diría que en una mayoría de los casos sí. Te podría decir que en un 70% arranca por la letra, pero el otro 30% tengo primero la música, a la cual luego le tengo que encajar, uso bien el término porque se trata de eso, ¿no? De poner letrificar una melodía, y la melodía ya trae una estructura, una cantidad de sílabas determinada, acentuación, en fin, una serie de cosas que es difícil también a veces ponerle letra a una melodía. Ya está planteada todo, ¿no? Hay una prisión, hay una prisión ahí. Hay una prisión, sí, claro, exactamente. Claro. ¿Y cómo sucede en vos temporalmente la composición? ¿Sos un artista metódico que tenés una disciplina o va apareciendo en distintos momentos del año? No soy metódico para nada. Cuando aparece, ¿viste? Incluso a veces me paso muchísimos meses que no se me ocurre nada, largos periodos que incluso me empiezo a preocupar, te da un poco de angustia, ¿no? De pensar capaz que se me cortó el chorro para siempre, ¿viste? Y nunca más haré nada. Eso ya me pasó muchas veces en la vida. Pero prefiero esperar, porque también aprendí eso, que es preferible esperar que te venga, que algo te conmueva, que una cosa te motive, y no forzarse a escribir. Yo entiendo que un escritor, una persona que escribe narrativa, un novelista, un cuentista, debe tener una cierta disciplina, porque claro, una cosa es escribir una novela de 400 páginas o de 500 páginas, es mucho trabajo, y ahí sí entiendo que haya que ordenarse. Esa gente que dice, yo me levanto a las 8 de la mañana, empiezo a escribir y escribo tantas horas, bueno, eso lo entiendo. Pero en el caso mío, que hago canciones, que son cosas mucho más breves, yo me di cuenta ya hace mucho tiempo que es preferible esperar que llegue la idea, que llegue la inspiración, y no buscarla. Y las veces que yo me forcé a escribir, el resultado no me gustó, ¿viste? Me pareció un poco duro, un poco, no sé, forzado, ¿no? Uh-huh. Fernando, lo segundo que claramente te caracteriza es tu manera de cantar, ¿no? Y he escuchado que te ha llevado mucho tiempo en tu carrera lograr ese decir que tenés. Como ese híbrido maravilloso y mágico que es que a la vez que estás cantando estás diciendo... a mí que me gusta el tango, no soy un tanguero viejo, pero me gusta el tango, lo reconozco, por ejemplo, en Goyeneche, pero es totalmente distinto esto que haces, totalmente distinto. ¿Cuándo dijiste, me interesa que sea esto, así? Bueno, mirá, no hace mucho. Yo al principio, cuando empecé a cantar, hace como más de 40 años, cantaba siguiendo fielmente la melodía, ¿no? Trataba de afinar bien cada nota, hacer la melodía como es, etcétera. Y lentamente, sin proponérmelo mucho, y tal vez por influencia del tango, y ahora también te voy a agregar una influencia más posiblemente, yo empecé a sentir las ganas o el deseo de cantar de una manera un poco más fraseada,
así como hablamos, porque viste que cuando hablamos nosotros, todos los seres humanos, hablamos de una manera súper natural, sin pensar, porque uno no piensa cuando está diciendo, ahora viene una F, ahora viene la A, ahora voy a hacer a levantar la frase para que parezca una pregunta, o ahora voy a hacer un susurro. No, todo sale directo de la mente, pasa por el aparato, ¿no?, de la boca, la voz, la garganta, la cuerda vocal, sale todo directo, sin pensamiento, automático. Entonces yo pensé qué lindo sería cantar así, ¿no?, sin pensar, sin estar pensando antes, bueno, ahora viene el do sostenido, ahora tengo que la nota aguda, ahora voy a ser más fuerte, ahora voy a ser más suave. No, cantar sin pensar, como cuando hablamos. Ese fue mi razonamiento y empecé a tratar de desarrollarlo así muy lentamente y más o menos llegué a algo así como canto ahora, ¿no? Ahora, vos mencionabas a Goyeneche, que me parece un muy buen ejemplo de esto que estamos hablando. Ahora, yo te diría que antes de Goyeneche, no solamente ya Gardel tenía esa manera muy natural y semi-hablada a veces de cantar, sino que también hubo un ejemplo maravilloso para mí de esto, que es Tita Merelo. Claro, sí, claro. Sí. Es una cosa, es bestial la forma de cantar. Tita Merelo ha pasado a la historia como una gran actriz, una persona que dejó películas maravillosas, como una cantante muy peculiar, pero si uno se pone a analizar cómo cantaba, es una maravilla lo que hace con la afinación y todo el fraseo, ¿viste? Totalmente. A mí me gusta mucho esa mujer, muchísimo. Totalmente, y bastante tiempo antes que Goyeneche, ¿no? Claro, mucho antes. Tita Merelo empezó a cantar y a grabar discos en la segunda mitad de la década del 20. Claro. ¿Entendés? Claro. Junto con una cantidad de cantantes mujeres que aparecieron todas juntas, que era una maravilla. Mercedes Simone, la Niata Gaucha, Rosita Quiroga, una cantidad. Libertad Lamarque, Tania, pero bueno, entre otras, Tita Merelo, ¿no? Sí, claro, sí. Sé que sos un fanático, y uso esta palabra porque me parece que es la adecuada. Sos un fanático de Piazzolla, ¿no? Bueno, sí. Y lo viste varias veces. Lo vi, por suerte. Es una de las grandes emociones de mi vida haber visto 5 veces a Piazzolla, con distintas formaciones. Yo cuando tenía también muy adolescente, a los 13, 14 años, yo pensaba, igual que mi padre, había heredado de mi padre esta idea de que Piazzolla no valía la pena escucharlo porque era un asesino, claro. Era una especie de un demonio del tango, un tipo que le hacía daño a la música. Entonces yo tenía eso en la cabeza y no, hasta que un día un amigo del barrio que era pianista, un poquito mayor que yo estaba en la casa de él, yo lo visitaba mucho para aprender, ¿viste? Para hablar con él, yo lo admiraba. Y un día veo que tiene un disco de Piazzolla arriba del piano y me dice, ¿escuchaste a Piazzolla? Le digo yo, ¿qué voy a escuchar? Es un asesino, eso no es música. ¿Te gustas mal de la cabeza? Me dice, agarrás el disco, te lo llevas para tu casa y lo escuchás y después me decís, me dijo mi amigo. Era un disco que se llama Pulsación. Que traía en la cara A del long play, traía 4 piezas llamadas Pulsación número 1, 2, 3, y en la cara B los temas instrumentales, no los cantados, de María de Buenos Aires. Entonces yo escuché eso, bueno, tal como me dijo mi amigo, casi me muero, ¿viste? O sea, me pasó algo adentro, un shock, y a partir de ese momento empecé a recorrer todo Montevideo, disquerías por todos los barrios para tratar de conseguir otros nuevos discos, discos viejos de él. Estoy hablando del año 72, 73, por ahí, 71. Y bueno, me convertí en un fanatismo que me duró, no sé, 30 o 40 años. Ahora aflojé un poco, ¿no? Porque tampoco uno va a estar toda la vida escuchando todos los días, ¿no? Aparte claro, me lo sé de memoria. Enloquece la gente después. Sí. Pero sí, fui muy fanático y lo he escuchado con devoción, con emoción. He llorado viéndolo en vivo, porque era una cosa tan fuerte, ¿viste? Sí. Él y los músicos que lo acompañaban también, ¿no? Sí, claro. Hay que ver lo que era
ver en vivo a Antonio Agri, ver en vivo a Osvaldo Tarantino, a Quicho Díaz, muy fuerte, ¿viste? A Bragato. Yo tengo en casa un disco de Agri, haciendo, entre otras cosas, Let It Be, por ejemplo, Yesterday, y Mira. es mortal, muy mortal, un LP Sí, también. sí, Eh, sí, sí, y sí. fuiste copista de un show Sí, de Piazzolla en, en Punta del Este, ¿no? en Punta del Este y en Montevideo. Bueno, uno de los tantos trabajos que yo tuve fuera de la música en los primeros años fue ser copista de la Sinfónica de Montevideo. Un oficio que ya no existe, porque ahora las copias de la partitura de los músicos se hacen por computadora, Claro, se imprimen, ¿viste? Pero antes, cuando no había computadoras, era un trabajo caligráfico que hacía alguien. A vos te daban la partitura del general, donde viene toda la obra, todos los instrumentos, y tenías que desglosar para cada atril, hacer una partitura para todo, la parte del violín 1, violín 2, toda la viola, el cello, la flauta, el oboe, el fagot, todo. Y me llevaba como 2 meses para hacer una sinfonía, ponele, ¿no? Y tenía que ser muy clara la letra y muy bien dibujado, muy bien escrito, porque si no después los músicos protestan en claro. el ensayo. Tenés que hacer lo que parecía un libro, ¿viste? Con tinta china, tinta negra. Entonces en esa época Piazzolla fue a hacer, lo contrataron de la Intendencia de Maldonado para hacer una obra en homenaje a Punta del Este, que se llama la Suite Punta del Este, y él la hizo y se estrenaba allá en la Catedral de Maldonado y después en Montevideo. Y a mí y a mi compañero nos contrataron para ser los copistas. Fíjate que para mí era un orgullo, una emoción, ¿viste? Aparte de poder darle la mano a Piazzolla y todo, ¿no? Entonces ir a los ensayos también. Y bueno, hice ese trabajo y pasa una semana o 10 días y un día yo estaba en mi barrio allá en Montevideo, voy a la esquina a tomar el ómnibus y había un kiosco de revistas y traían en todas las revistas argentinas, ¿no? El Gráfico, Gente, 7 Días, Radiolandia, y de repente veo mejor así una tapa de la revista Gente y veo, me llama la atención algo, me acerco y era una foto de un atril del concierto ese del estreno de Piazzolla y era mi letra que estaba en la tapa de Gente. Estabas en la tapa de Gente cuando era impensado Era, que aparecieras ahí. claro, mandaron un fotógrafo para cubrir el concierto y el tipo, en vez de fotografiar la orquesta o a Piazzolla, sacó una foto de un atril cualquiera con la partitura puesta y era mi caligrafía. Yo no lo podía creer. Tenés una caligrafía hermosa, ¿no? Dicen. Bueno, yo qué sé, en esa época aprendí a hacerla así lo más Claro, prolijo posible. claro. Bien. Y cuando escribís a mano, escribís en la compu, en la Sí, notebook, a mano, a mano. a mano. Escribo a Ajá. mano, tengo ese vicio de siempre. Me gusta mucho escribir, ya sé que soy un antiguo, pero yo canalizo mi gusto frustrado por el dibujo, ¿viste? Porque para mí escribir es como dibujar también. Claro, sí. Entonces escribo a mano, papeles, cuadernos, lo tacho, voy corrigiendo, paso en limpio. Incluso yo uso, como tengo mala memoria, tengo que poner las letras en los conciertos míos, ¿viste? Son mis propias canciones, pero no me las puedo acordar. Entonces, en vez de tener las letras todas impresas, prolijitas, son todas manuscritas, en mi letra, Claro. en la carpeta. Está buenísimo eso. Que Está buenísimo. me gusta mucho. Y sé que sos muy de ir a los cafés, ¿no? Aún hoy, a, Sí, a escribir. lamentablemente quedan pocos en Montevideo. Han ido cerrando muchísimos cafés porque acá hay un tema, viste, de las costumbres que tiene la gente, de los pasos que da la humanidad, ¿no? De las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no van a los cafés como antes. Ahora, no sé, van o más bien a cervecerías Claro, o claro. no se juntan tanto como antiguamente a charlar, a tomar un café, a tomar una copa de algo, a pasar el rato, a jugar el truco a veces, ¿no? Yo de niño guardo ese cariño por eso. Para mí es un sitio tan lindo que tiene
la humanidad para encontrarse, ¿no? Una herencia que nosotros tenemos de la cultura mediterránea, Claro. el café, ¿verdad? Sí, claro. Entonces me encanta ir, pero voy a trabajar, o sea, voy a hacer oficinas, a contestar mensajes, o si estoy escribiendo algo, voy a escribir, voy a leer. Me gusta ir un rato en la tarde, y lo sigo haciendo, sí. ¿Y vas Me solo? encanta. A pesar de que voy solo, sí. Ujú. Lo curioso es que consigo a veces en un café, a pesar del bullicio natural, consigo concentrarme. Sí, Y a claro. veces en mi casa no. Claramente. Consigo concentrarme y puedo trabajar. Claramente. Salvo cuando se me sienta alguien en la mesa, ¿no? Ahí ya, Eso también pasa. ahí sí, claro. Me imagino que con el tiempo fue sucediendo Sí. mucho más. Cada vez más, claro. Claro. Antiguamente no me pasaba porque yo era muy poco conocido. Ahora que me conocen más, ¿Cómo te llevas con eso, Fernando? bien. 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 Sos agradecido Sí. Sí, porque es una cosa hermosa. Yo siempre digo que a veces uno tiene un mal día, estás con el balde puesto en la cabeza, estás de mal humor, pasa algo, y una persona que te saluda en la calle, o pasa uno en el auto, saca la cabeza por la ventanilla y te grita, maestro Fernando, ¿cómo andás? A mí ya me cambia el humor, ¿viste? Me cambia el día. Una cosa muy linda recibir sentir que hay personas desconocidas que les gusta lo que uno hace, ¿no? Muy hermoso eso. Claramente, claramente. Bueno, Fernando, no te quiero robar más tiempo. El jueves, Dios quiera que nos estemos cruzando y saludando, por supuesto, ¿Cómo no? disfrutarte del concierto. Espero que sí. Y bueno, te mando un abrazo hasta el jueves, que son apenas, no sé qué día es hoy, pero apenas 48 horas. 2 días. 2 o 3 días. Exactamente. Exactamente. Ahí nos vemos entonces. Ahí nos vemos. Fernando, te mando un abrazo y muchas gracias por atenderme. Por favor, muchas gracias por esta charla. Un abrazo grande. Un abrazo Chao. enorme. Fernando Cabrera, el artista, a mi entender, uruguayo, creo que referencia de gran parte de la musicología, no solo de Uruguay, sino latinoamericana. Así que bueno, un placer que nos dimos. Esto no fue Blackbird. Con silbos de tristeza aquella fila